Nuestra Biblia en Juan capítulo 1. Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 1 y capítulo 2. Y algo que a nosotros muchas veces nos interesa y como cristianos siempre lo vivimos: los milagros y Jesús. ¿Cómo es nuestro tema de hoy? Los milagros y Jesús. ¿Qué pasa con los milagros y qué pasa con Jesús? Un milagro no es más que un acontecimiento sobrenatural, producto de la fe, donde no hay intervención humana, donde no hay intervención de manos de hombre. Los milagros hacen parte de la vida del pueblo de Dios. Es más, la sola venida de Jesucristo aquí a la tierra ya hace parte de un milagro. Miremos ahí en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tan solo el hecho de Cristo convertirse en hombre y venir aquí a la tierra a habitar con nosotros ya es un acto sobrenatural. Los milagros para nosotros debe ser el común de cada día. Tan solo el respirar ya para nosotros es un milagro. Tan solo el cada día poder contemplar un hermoso día nuevo para nosotros debe ser un milagro. El problema es que muchos cristianos consideran que el milagro solo es cuando hay truenos, relámpagos o cuando un muerto se levanta. Pero cuando nosotros creemos en Dios y confiamos en Él, todo lo que sucede en nuestra vida es un milagro. La venida de Jesús aquí a la tierra es un milagro. Que se reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, ya es un milagro. Ahí en el versículo 29 del capítulo 1, ¿qué nos dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba acostumbrado a verlo a Jesús porque era su primo, todos los días estaba con él. Mas sin embargo llegó un día donde Juan dijo: Este es el Cordero, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador. Era algo sobrenatural. No podía saberlo así simplemente por intervención humana. Miramos entonces que en la vida cristiana todo para nosotros es un milagro. El que Jesús haya venido aquí a la tierra es un milagro. El que se nos reconozca a Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, es un milagro. El llamado que Dios hace a cada uno de nosotros es un milagro. Ahí en el capítulo 1, pero el versículo 43, ¿qué nos dice? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: ¿qué cosa? Sígueme. Tan solo bastó que le dijera: sígueme, para que Felipe fuera tras Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no quisimos escuchar nada de Jesucristo? ¿Cuántas veces a nosotros nos compartieron y igual a nosotros no nos interesaba? Pero bastó un día que llegara Jesús, tocara nuestro corazón y nos dijera: ven, para que nosotros lo siguiéramos. Y eso fue algo sobrenatural. El hecho de que usted y yo estemos en este lugar es algo sobrenatural. El hecho de que un día hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón es algo sobrenatural. ¿Cuántas veces los demás trataron de convencernos y no podían? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de salir de esa adicción en nuestras propias fuerzas y no lo logramos? ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lugar tal vez estuvimos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, y un día Jesús nos llamó, nos tocó, y tan solo eso bastó para que nuestra vida cambiara? Y eso es un milagro. El hecho de que nosotros hayamos dejado esa vida que teníamos allá afuera ya es un milagro de parte de Dios. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Por eso hoy nos hemos acercado a Jesús. No fue por la habilidad de esta persona que nos compartió, no fue por la insistencia de esta persona que nos compartió que hoy estamos en este lugar. Es simplemente porque un día sucedió algo sobrenatural. Cuando menos lo esperábamos, Jesús tocó nuestro corazón. Al igual que hizo con Felipe, tan solo le dijo: ven, tan solo le dijo: sígueme, y él lo siguió. Eso es un milagro. Pero a veces nosotros pensamos que para que sea un milagro tiene que ser que alguien se levante de la muerte. No, tan solo con el hecho de que nuestra vida haya sido transformada es un milagro. La vida de un cristiano debe ser de manera sobrenatural. Es más, es una orden en la vida de Jesucristo. Ahí sin apartarnos de Juan, miremos en Lucas, capítulo 9, versículo 2.
los envió a predicar el reino de Dios, ya que dice, y a sanar a los enfermos. El mandato que Jesús le dio a sus discípulos fue de ir y predicar y sanar también los enfermos, porque en la vida cristiana, los que hemos recibido a Cristo, los milagros es un diario vivir. Nosotros vivimos de los milagros, existimos por los milagros. Lo único que necesita para que se vea un milagro, que vamos a mirar algunas cosas que nosotros necesitamos para que un milagro sea realidad en nuestra vida. Primero, tener fe, algo que nosotros ya lo sabemos. Ahí en Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. Mateo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Dice que si nosotros tenemos fe, todo lo que le pidamos al Padre, lo vamos a recibir. No dice solo algunas cosas, sino todo aquello que nosotros podamos pedir y que esté conforme a la voluntad de Dios, eso lo podemos recibir. Pero muchas veces lo que pasa en nosotros es que no creemos lo suficiente. Lo que sucede es que muchas veces nosotros simplemente creemos, mas no tenemos la fe que se requiere para ver un milagro. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Todos allá afuera de alguna manera creen. Es más, la palabra de Dios dice que creer puede creer cualquiera. Ahí en Santiago, ¿qué nos dice? Que creer puede creer hasta quién? Hasta los demonios, ¿cierto? Hasta los demonios pueden creer, pero tener fe se necesita mucho más que eso. Tener fe es estar seguro de que Dios algo va a hacer, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de lo que nosotros podamos estar pasando. Eso es fe, porque creer que Dios va a hacer algo cuando todas las cosas nos salen bien, es fácil. Cualquiera tiene fe y cualquiera dice tener fe. Por lo tanto, lo que necesitamos para poder ver un milagro en nuestra vida es que tener fe. Segundo, estar de acuerdo. Ahí en Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que dice, otra vez les digo que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre lo hará allá en los cielos. Y él dice, otra vez les digo. ¿Y por qué dice otra vez les digo? Porque nosotros somos muy fáciles de olvidar. Jesucristo nos dice, nos recuerda, nos dice que para hacer un milagro lo único que necesitamos es tener fe y ponernos de acuerdo, pero muchas veces se nos olvida. ¿Qué dice ahí? Otra vez les digo que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra. El problema es que muchas veces nosotros no nos ponemos de acuerdo. El problema es que muchas veces nosotros cada uno actuamos y pensamos por nuestros propios medios y para nuestro propio interés. Dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo, así sean dos personas que estemos de acuerdo, dice que Dios lo hará allá en los cielos. Pero nosotros ¿cómo oramos? No sé cómo ora usted allá en su casa. Si se pone de acuerdo, cuando vamos a orar nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, nos ponemos de acuerdo en algo, pero muchas veces nosotros simplemente cada uno ora por su lado. Ponerse de acuerdo es tener un mismo sentir, ponerse de acuerdo es pensar de una misma forma. Pero cuando estamos orando dos o tres o más personas, algunos creen que Dios puede hacer milagros y otros también lo están dudando. Y dicen que nosotros tenemos que estar de acuerdo. Y no solamente en lo espiritual, aún en lo secular. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en
en lo que vamos a hacer, muchas cosas vamos a lograr. Ponerse de acuerdo es estar unánimes, es estar unidos en el hogar. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos fallas en nuestro hogar? Porque nos cuesta estar unánimes, porque nos cuesta estar juntos. Aunque en la casa vivimos todos aparentemente juntos, no estamos unánimes. Cada uno de nosotros pensamos, actuamos y luchamos por cosas diferentes. En cosas sencillas, usted quiere comprar algo en su casa, también quiere comprar un juego de sala, todos trabajan, pero ninguno se pone de acuerdo. Cada uno quiere comprarlo por su lado, pasa el tiempo y ninguno lo hace. Nos cuesta ponernos de acuerdo para hacer las cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidades en nuestra casa? Hemos querido lograr grandes cosas, pero no lo hemos podido conseguir porque nos ha costado ponernos de acuerdo. Así sea para una cosa tan sencilla, para irse a pasear. ¿Cuántas veces no hemos podido ir a pasear porque no nos hemos logrado poner de acuerdo? Aún dice que en lo espiritual, si yo quiero ver un milagro en mi vida, tengo que ponerme de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo. En la casa pueden haber muchas necesidades, pero ¿qué tal si yo reúno a mis hijos y les digo, hoy vamos a orar todos por esa necesidad? Tenemos varios problemas en la casa, pero vamos a orar por algo específico y nos ponemos de acuerdo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos estar de acuerdo. Si dos personas aquí en la tierra se ponen de acuerdo, dice que el Padre lo hará ya en los cielos. Y cuando venimos aquí a la iglesia, venimos porque queremos ponernos de acuerdo. ¿Y en qué nos ponemos de acuerdo nosotros? En que para el que cree, todo es posible. Y estamos de acuerdo y lo creemos. Si usted está de acuerdo con esa verdad de que para el que cree todo es posible, entonces vamos a ver algo que para nosotros era imposible, pero porque venimos y nos ponemos de acuerdo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades y a lo mejor usted puede decir cómo hacemos nosotros para ponernos de acuerdo si cada uno venimos con una necesidad diferente. Pero podemos ponernos de acuerdo en que Jesucristo puede hacer un milagro. Podemos ponernos de acuerdo en que si dos o más personas se reúnen en el nombre de Jesús, Él está ahí y yo lo creo. Y si nosotros estamos de acuerdo con que Jesús está aquí, entonces Jesús está aquí. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que esta noche Jesucristo va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida y lo creemos, Él va a hacer eso, algo sobrenatural. Aunque usted tenga una necesidad muy diferente a la que yo tengo, pero estamos de acuerdo en algo, que el único que puede hacer un milagro en nuestra vida es Jesucristo y que lo creemos y que venimos a recibirlo. Entonces lo vamos a hacer. Primero, ¿qué necesitamos? Tener fe. Segundo, ¿qué dice ahí en Mateo? Debemos ponernos de acuerdo. Debo estar de acuerdo. Y eso no solamente es importante en la vida espiritual, sino también en lo secular. Es importante que nosotros aprendamos a ponernos de acuerdo, a trabajar en unidad, a trabajar en equipo, a trabajar en grupo. Ese es el problema que nosotros tenemos los seres humanos. Nos es difícil trabajar en grupo en nuestra propia casa. ¿Qué tal si usted se pone de acuerdo con ellos y dice vamos a luchar, vamos a trabajar juntos, vamos a sacar adelante este proyecto, esta meta, este anhelo, pero juntos? Si funciona en lo espiritual, también funciona en lo secular. Si funciona con Cristo para orar y ponernos de acuerdo, también funciona en este trabajo, en la casa o en lo que nosotros tengamos que hacer. Tercero, se necesita ser obedientes. Ahí en Juan, el capítulo 2, el versículo 5, sucede algo en particular. Se están celebrando las bodas de Caná y necesitan hacer un milagro. ¿Y cuál es el milagro que hace Jesús ahí en las bodas de Caná? Convierte el agua en vino, ¿cierto? Pero para que eso sea realidad y para que esa agua pueda convertirse en vino, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba ser obedientes. Ahí en Juan capítulo 2, versículo 5, ¿qué nos dice? Su madre les dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Era necesario que ellos estuvieran de acuerdo con Jesús, pero que también le obedecieran en todo lo que dijera. Lo que dijo la madre de Jesús, que fue: si ustedes quieren ver un milagro, si ustedes quieren que esta agua se convierta en vino, simplemente hagan todo lo que Él les diga. ¿Cuántas veces nosotros no miramos un milagro porque Dios nos demanda algo, ¿no? Nosotros no queremos obedecer? Nosotros buscamos un milagro, pero cuando Dios nos dice yo quiero que también tu vida sea transformada, entonces eso a nosotros ya no nos
buscan. Queremos el milagro, pero nosotros queremos seguir viviendo igual. Nosotros queremos el milagro, pero no queremos cambiar. Nos cuesta obedecer. Y ella lo primero que le dijo a ellos que fue: hagan todo lo que Él les diga. Era necesario que ellos fueran obedientes a lo que Jesucristo les iba a decir para que ese milagro fuera realidad. Que ellos estuvieran de acuerdo con Jesús, pero que también fueran obedientes. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha demandado Dios cosas, pero nosotros no queremos? Nosotros simplemente queremos el milagro, pero cuando Dios se mete con nosotros, entonces decimos: conmigo no se metan. Y es más, hasta casi que nos atrevemos a contestar como muchos hijos contestan: conmigo no se metan. Yo quiero sí que me dé la provisión, yo quiero que me dé para la universidad, pero no se meta en mi vida. Y poco nos falta también nosotros contestarle de esa misma manera a Jesucristo. Jesucristo quiere hacer un milagro en nuestra vida, pero también dice que debemos obedecerle. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a obedecerle? Porque tal vez estamos dispuestos a recibir el milagro, mas no a obedecerle. ¿Qué tal si esta noche Jesucristo nos dice: yo voy a hacer ese milagro que tú estás esperando, pero yo también quiero que tú hagas esto, que también cambies esto, que dejes aquello? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? La madre de Jesús les dijo: hagan todo lo que Él les diga, y entonces iban a ver ese milagro. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a hacer eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha demandado cosas? ¿Cuántas veces Cristo nos ha dicho: no hagas eso o haz lo otro? Y nosotros no hemos hecho ni lo que nos ha dicho que hagamos, ni hemos dejado de hacer aquellas cosas que Él también nos ha dicho que no lo hagamos. Primero, ¿qué necesitamos entonces? Tener fe. Segundo, estar de acuerdo. Tercero, ser obedientes. Cuando yo me empiezo a razonar, dejo de ser obediente. Cuando yo empiezo a pensar: pero ¿cómo lo va a hacer? No, pero es que es difícil. Cuando Él me dice: tranquilo, duerme esta noche porque mañana yo voy a hacer ese milagro, nosotros somos desobedientes y ahí empezamos a pensar: pero es difícil, pero ¿cómo lo va a hacer? No, pero es que yo ya lo he probado por muchas partes y eso no se puede. Cosas pequeñas que Dios demanda de nosotros y que nosotros no obedecemos. Cuarto, tener mucha confianza. Ahí en el capítulo 2, versículos 7 y 8, ¿qué nos dice? Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ellos sabían, los que habían mirado sabían que en esas tinajas lo que había era ¿qué? Agua. Mas sin embargo le dijo: ahora saquen ese poco de agua y llévenlo allá al que está dirigiendo la fiesta. Se necesitaba tener mucha confianza para eso, porque una cosa es creer y otra cosa es tener confianza. Yo puedo creer, pero otra cosa es confiar. Confiar es abandonar, confiar es entrega. Cuando se habla de confiar, se habla de entregar. Cuando usted dice: yo a mi hijo se lo confío a tal persona, es porque usted sabe que con él está bien, y usted lo que hace es entregar. Usted dice: tenga. Hay un ejemplo que nosotros siempre citamos. Si usted está al borde de un abismo y mira a alguien que es capaz de templar un cable de un extremo al otro del abismo, y él pasa por ahí, y usted lo ve todos los días hacer lo mismo. Usted todos los días lo ve que él pasa de un lugar al otro por ese cable. Y si alguien le pregunta: ¿usted cree que él es capaz de pasar por ese cable? Usted que lo ha visto todos los días, ¿qué diría? Sí, ¿cierto? Porque usted lo ha visto. Si alguien le pregunta a usted: ¿usted cree que él es capaz de pasar por ese cable? Usted va a decir: sí, porque yo lo he visto. Todos los días lo he visto pasar por ese cable. Eso es creer. Pero si alguien le dice: usted es capaz de subirse a los hombros de él y pasar juntos por ese cable, ¿usted lo haría? Eso se llama confianza. Eso es confiar. Lo otro es simplemente creer. Yo lo he visto pasar todos los días por ese cable, por lo tanto yo creo que él es capaz de pasar. Pero cuando ya me dicen que yo me suba a los hombros, para eso ya se necesita tener confianza. Y eso mismo pasa con Jesucristo. Creer que Él hace milagros, podemos creer porque los hemos visto. Si alguien le dice: ¿usted cree que Cristo puede sanar? Sí, porque yo he visto que Él ha sanado. Si Él me dice: ¿usted cree que Él puede proveer? Sí, porque yo he visto. Pero otra cosa es confiar.
cuando nos tenemos que subir a esos hombros, cuando nosotros estamos pasando por un problema. Cuando usted nunca se ha enfermado, pero ha visto que Dios ha sanado, y le preguntan si usted cree que Cristo sana, nosotros ¿qué decimos? Sí, porque hemos visto sanar. Pero cuando nosotros somos los que nos enfermamos, ¿ahí qué se necesita? Confiar. Ahí es donde se prueba la confianza. Cuando nosotros tenemos dinero y el dinero nos sobra, es fácil creer en un Dios proveedor. Ya nosotros nos dicen que alguien, si creemos en Dios, que Él provee, nosotros decimos, sí, claro, mire que yo tengo un buen trabajo, yo gano buen dinero. Entonces creemos en ese Dios proveedor. Pero cuando Él prueba nuestra confianza, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos escasos de dinero, cuando tal vez esa noche nos tenemos que acostar tan solo con una agua panela y un pan, ahí que se prueba el creer, la confianza. Yo me acuesto confiado de que algo va a pasar mañana. Yo me acuesto confiado y feliz. ¿Cómo prueba que usted confía en Dios cuando está pasando dificultad? ¿Cómo podemos hablar de un Dios sanador si nunca nos hemos enfermado? ¿Cómo podríamos nosotros a alguien compartirle de un Dios proveedor cuando nosotros nunca hemos tenido necesidades económicas? Solamente ahí, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, es que Dios prueba nuestra confianza. Cuando lo tenemos todo, lo único que nosotros mostramos es que creemos. Aquel hombre que mira todos los días pasar a ese señor ahí en ese cable, él tan solo cree. Él dice, sí, yo creo que él es capaz de pasar ese cable porque yo lo he visto. Pero subirse a los hombros y pasar con él, ya se necesita tener confianza. Porque él no lo haría, no sé si usted lo haría. Se necesita tener mucha confianza. Y eso es lo que Dios nos pide. Que creamos, pero que también tengamos confianza. Esos hombres tenían mucha confianza. Ellos sabían que lo que habían echado en esas tinas eran agua. Mas sin embargo les dijo, ahora saquen de ahí y llévenlo. Y ellos lo hicieron. Es porque estaban confiados. Es porque él sabía que a pesar de lo que habían visto, había otra realidad. Porque el confiar es ver otra realidad diferente a lo que yo estoy viendo, es ver otra verdad. La realidad tal vez nos dice que estamos enfermos, pero la nueva verdad que Cristo quiere darnos es que nosotros pensemos que estamos sanos. La realidad actual tal vez nos dice que no tenemos dinero, pero la confianza me lleva a creer que lo voy a tener y que Dios algo va a hacer en mi vida. Eso se llama tener confianza. Primero, ¿qué es lo que debo tener entonces? Fe. Segundo, debo estar de acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, dice mi Padre, lo hará ya en los cielos. Tercero, necesito ser obediente. ¿Qué cosas Dios me dice que yo no debo hacer y que las estoy haciendo? Porque buscar a Dios para que solo haga un milagro en nosotros es fácil. Pero cuando nos dice que debemos entregarnos a Él para Él transformar nuestra vida, eso es lo que no queremos. Muchos de nosotros queremos un milagro en nuestra vida, pero queremos seguir viviendo tal cual como estamos viviendo. No queremos que Él transforme nuestra vida. No queremos que Él nos cambie. Es más, nosotros oramos para que Dios cambie a esa esposa o cambie a ese esposo, pero lo que no queremos es que nos cambie a nosotros. Señor, cambia a mi esposa, sí, pero cuando Él quiere cambiarnos a nosotros, entonces no queremos. Nos falta ¿qué? Obediencia. Dice que debemos obedecer. Cuarto, debemos tener mucha confianza. Que es más que solo creer. Creer puede creer cualquiera. En Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer puede creer cualquiera, pero confiar ya no cualquiera. Para confiar se necesita conocer muy bien a la otra persona. Para confiar se necesita haber pasado por esa experiencia y saber que en realidad eso es posible. Por eso Jesucristo permite que usted y yo tengamos problemas, dificultades, para probar nuestra confianza. Nuestra confianza. Tal vez esta noche usted se pregunte, ¿y entonces yo por qué tengo este problema? ¿Y entonces por qué yo tengo esta dificultad con mi hijo, con mi hija, con mi esposo? Porque simplemente Él no está probando si creemos, Él está probando si tenemos confianza. Confianza.
Y eso hace que nosotros entonces salgamos adelante. Esto que pasaba tan solo era el principio de una lluvia de bendiciones que se tenían que llegar. Ahí en el versículo 11, en la parte A, ¿qué nos dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Este que dice ahí, principio de señales, porque ese era el primer milagro que iba a hacer Jesús ahí. Era el primero de todo lo que iba a venir. Era el principio de esas cosas maravillosas que iban a suceder. Por eso, ¿para quién era ese mensaje en realidad? ¿Para quién hizo Jesús ese milagro de convertir el agua en vino? Ahí en el mismo versículo 11, pero la parte final, ¿qué nos dice? Y sus discípulos, ¿qué dice ahí? Creyeron en él. ¿Quiénes terminaron creyendo ahí? Los discípulos, no los de afuera, porque muchos de los que estaban en esa fiesta se dieron cuenta del milagro. Muchos de ellos sabían que ahí lo que había era agua. No, solamente sus discípulos y los que estaban ahí cerca. Por eso el milagro era en realidad para que creyeran, ¿quiénes? Sus discípulos. Porque iba a pasar algo, y es que ¿a quién iba a encomendar Jesús para que siguieran haciendo milagros? Porque después les dijo, vayan, prediquen, oren por los enfermos y los enfermos serán sanos. Por las manos de los discípulos iban a haber milagros. Pero ¿cómo podían hacer milagros los discípulos si no creían? ¿Cómo iban a hacer milagros los discípulos si tenían dudas? Por eso dice ahí que los que creyeron, ¿quiénes fueron? ¿Los dueños de la fiesta? No, los discípulos. No fueron los otros invitados, fueron los discípulos. Jesucristo permite que nosotros tengamos problemas para que nosotros seamos los que creamos. ¿Cómo nosotros podemos ir allá a compartirle a alguien de algo que a nosotros no nos ha pasado? Cuando nosotros compartimos a otros de cosas que nosotros no hemos vivido, es fácil. Es fácil decirle a alguien, tenga fe. No sé si a usted le ha pasado. ¿Cuántas veces por allá se le ha acercado a alguien y le ha dicho que tiene un gran problema, que está enfermo y que no sabe qué hacer? Y nosotros simplemente le decimos que tenga ¿qué? Fe. Tenga fe, confíe en Dios. Pero cuando nosotros somos los que nos enfermamos, entonces hay muchas veces ¿qué pasa? Entonces ahí ya no decimos tenga fe, ahí nos desanimamos. Ahí entonces cuestionamos a Dios. ¿Cuántas veces usted allá afuera ha tenido que alguien decirle tenga fe? ¿Cuántos allá afuera le han comentado un problema, que tal vez no tiene trabajo, que no tiene para comer, no sabe qué hacer, y nosotros simplemente le hemos dicho tenga fe? Pero porque nosotros no lo hemos vivido. Y cuando nosotros somos los que tenemos que vivirlo, entonces ahí es cuando empezamos a fallar. Cuando a nosotros las cosas nos salen bien, todo el mundo es cristiano. Cuando las cosas nos están saliendo bien, todo el mundo es un grito de júbilo y todo el mundo dice amén. Pero cuando las cosas le están saliendo bien. Pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay necesidad, ahí es que Él quiere probarnos a nosotros. ¿Qué tal estamos en esa confianza? ¿Si seguimos confiando en Él? ¿Si seguimos buscando de Él? Por eso dice ahí que los que creyeron, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Porque ellos eran los encargados de después ir a hablar de milagros. Si usted está pasando por alguna dificultad, lo único que Cristo está probando es su confianza, para después a usted mismo utilizarlo para bendecir a otros. Era necesario que probaran esos milagros los discípulos, porque ellos eran los encargados de después llevar esa palabra y también ver esos milagros. Por eso usted y yo tenemos que pasar ese tipo de dificultades. A Jesucristo no le molesta hacer milagros, a Él le gusta hacer milagros, porque Él sabe que de esa manera nosotros también podemos vivir bien. Ahí en el versículo 23, ¿qué dice? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. ¿Cuántos dice que creían? Muchos.
porque Él hacía muchos milagros. Y mucha gente creía. A Jesucristo no le molesta hacer milagros, Él quiere hacer milagros. Él quiere hacer milagros en nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos la fe suficiente. El problema es que nosotros a veces no somos obedientes. El problema es que a veces nos falla la confianza. Creemos en Él mientras nosotros no vivamos el problema. Pero cuando tenemos el problema, entonces lo que nos falla es la confianza. ¿Qué tanto confiamos nosotros en Él? ¿Cómo está ese nivel de confianza en nuestra vida? Jesús no quiere que nosotros vivamos mal, Él quiere que vivamos bien, y por eso Él hace milagros. Y Él dice que Él hacía muchos milagros, y por eso muchas personas creían. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le molesta? ¿Qué es lo que a Jesucristo le molesta? A Jesucristo no le molesta hacer milagros. Lo que a Él le molesta es que nosotros solo lo busquemos por los milagros. A Jesucristo no le molesta hacer un milagro en nuestra vida, pero sí le molesta mucho cuando nosotros realmente lo buscamos por interés. Eso es lo que a Él le molesta. Ahí en el versículo 24, ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. En otras versiones dice, pero Jesús mismo no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Él los conocía. Qué tristeza que Él acabe de hacer milagros a una multitud de personas y después Él les diga, yo no confío en ustedes. Qué triste que Jesucristo pueda ver estadios llenos de personas ahí, pero que Él les diga a esta multitud de personas, yo en ustedes no me fío. Yo en ustedes no confío. Porque nosotros vemos el estadio lleno muchas veces, pero de personas buscando que Dios transforme su vida, pero de personas dispuestas a obedecer, pero dispuestas a entregarse a Él, o personas que tan solo buscan un milagro. Llenar un estadio con personas necesitadas de un milagro es fácil, pero llenar un estadio de personas que estén dispuestas a que Dios transforme su vida y que le quite muchos de sus adiciones y vicios, eso es lo que ya es más difícil llenar. Mientras sean milagros, todo está muy bien. Jesucristo quiere hacer milagros en nuestra vida y Él acababa de hacer milagros, pero Él se voltea a las multitudes y ¿qué les dijo? Yo no confío en ustedes. Qué triste que Jesucristo vea una iglesia llena de personas, pero que les diga yo no confío en ustedes. Y yo siempre hago un reto a muchos pastores cuando se engañan solos y cuando dicen qué bendición, el estadio estaba lleno. Y yo les digo, ¿por qué no hace una prueba? ¿Por qué no espera que el estadio esté totalmente lleno? Y sabe usted, y les dice, hoy no vamos a hacer milagros, hoy no vamos a orar por milagros, hoy no van a haber milagros, hoy tan solo vamos a estudiar la palabra. Saquen su Biblia y vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos se quedan ahí? Y lo más seguro es que no se quedan estadio lleno, porque muchos de ellos no fueron a escuchar palabra, porque muchos de ellos no fueron a aprender Biblia, porque muchos de ellos no fueron allá para que Cristo transforme su vida, muchos de ellos solamente fueron a recibir un milagro y eso es todo. Y ya que no va a haber milagros, entonces más de uno sale enojado. Eso es lo que le molesta a Jesús. Jesucristo no se molesta por hacer milagros, a Él le gusta hacer milagros, es experto en hacer milagros. Él vive de los milagros. Y como pueblo de Dios nosotros nos acostumbramos a todos los días ver milagros y eso a Él no le molesta, pero sí le molesta cuando nosotros lo buscamos solo por interés. Para Jesucristo hacer los milagros es algo tan común como para usted como padre darle la provisión a sus hijos. ¿A usted como padre le molesta comprarle ropa a sus hijos? ¿A usted como padre le molesta darle estudio a sus hijos? Algunos sí, pero la gran mayoría no, ¿cierto? Como padre y un buen padre que Él no le molesta darle para el alimento a su hijo, pero sí le molestaría que su hijo solo lo busque por interés, pero sí le molestaría que su hijo solamente se acuerde de usted cuando necesita dinero, pero sí le molestaría a usted como papá que su hijo solamente lo vea como una tarjeta de débito, solamente para sacarle dinero, solo por interés. Eso sí le va a molestar a usted como papá. Y con Jesucristo pasa igual.
Jesucristo no se molesta por hacer milagros, Él quiere hacer milagros en nosotros, pero sí le molesta cuando nosotros simplemente lo buscamos por milagros. Por eso Él se voltea a ellos y que les dice: yo no confío en ustedes. Ahí en Juan, el capítulo 6, versículo 26, ¿qué nos dice? Eh, 6:26. Juan 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De cierto os digo. Y ahí Él acababa de hacer ¿qué milagro? La multiplicación de los peces y los panes. Y Él se voltea y les dice a estas multitudes que Él les dio, les dice: ¿saben qué? De cierto os digo que ustedes no me buscan por las señales. Ustedes me buscan ¿por qué? Dice: porque les di de comer. Por eso me buscan. Porque les di de comer. Porque ya sabieron ¿qué? Dice: saciados. Por eso me buscan. Y Él se voltea a las multitudes, porque Jesús es muy duro con las personas así. A Jesucristo le gusta hacer milagros, y Él acababa de hacer uno. Acababa de multiplicar los peces y los panes. Pero le molestaba que muchos de ellos lo seguían buscando tan solo porque Él les dio de comer, pero nada más. A Jesucristo le molesta que nosotros lo busquemos a Él solo por un milagro. A Jesucristo le molesta que nosotros solo le busquemos por interés. Él hace milagros porque nos ama, pero no quiere que nosotros solo lo busquemos por eso. Porque en realidad lo que Jesús está buscando es un pueblo ¿de qué? De adoradores. Recordémoslo ahí en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que dicen está buscando. En realidad lo que Jesucristo está buscando son iglesias llenas, pero llenas de personas que lo adoren. No iglesias llenas de personas, pero que todas sean detrás de un milagro. Y eso pasa normal. Usted, si es casado, es normal que usted a su esposa le dé para la provisión. Pero otra cosa es que usted se entere que ella se casó con usted solo por interés. Eso es lo que ya le molestaría, ¿verdad? A usted no le molesta darle todo lo que su esposa necesita. A usted no le molesta darle la provisión a ella. Para eso es su esposa. Pero sí le dolería mucho en su corazón el día en que se entere que ella solamente se casó con usted por su dinero, que se casó con usted solo por interés. Eso sí le dolería en su corazón. Y lo mismo pasa con Jesús. Él hacer un milagro a nosotros no le duele. Él quiere hacer milagros en nuestra vida, pero a Él sí le molesta cuando nosotros solamente giramos en función de los milagros. Porque para Jesucristo los milagros no son más que, ¿qué dice? Añadiduras. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que los milagros para nosotros no son más que añadiduras. No es lo importante. Lo importante es buscar al que hace los milagros. Pero a veces nosotros alteramos ese orden. Y para nosotros es más importante el milagro que el que hace los milagros. Por eso Jesucristo no se enoja por eso, pero sí le molesta mucho cuando nosotros lo buscamos solo por el milagro. Él dice entonces en Juan 4:23 que Él está buscando ¿qué? Un pueblo de adoradores, hombres y mujeres enamorados. ¿Qué es adorar? El significado de adorar es la máxima expresión de amor. Es la máxima expresión de amor. Aunque solo a Dios debemos adorar, hay muchas personas que dicen: yo a mis hijos los adoro, yo a mi esposo o a mi esposa lo adoro. ¿Qué significa eso? Que lo quiere en lo máximo. Y Dios dice que a Él debemos adorarlo. Él está buscando un pueblo que lo adore. ¿Y cómo lo debemos adorar? Recordemos lo que nos dice en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. ¿Cuál es la forma como Él nos pide que nosotros lo adoremos? ¿Cómo es la forma que Él quiere que nosotros lo amemos? Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él está buscando un pueblo de adoradores. ¿Y cómo es eso de adorarlo? Dice que nosotros debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eso es lo que Él está buscando, eso es lo que Él quiere. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿nosotros sí lo amamos así de esa forma? Cuando uno ama a alguien, está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona amada. Acuérdese cuando usted estaba enamorado profundamente de su esposa o de su esposo cuando eran novios. No había cosa que impida. Podría la novia vivir al otro extremo de la ciudad y no importa si estaba lloviendo, ¿qué pasaba con el novio? Allá iba. ¿Pero por qué? Porque estaba enamorado. Porque la amaba. Y lo mismo dice que tiene que suceder con Jesucristo. Dice que Él está buscando personas que lo amen. Y si nosotros amamos a Jesucristo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él. Eso sería obediencia. Pero ¿qué tan cierto es eso? Y todo eso para ver milagros. Milagros verdaderos en nuestra vida, que transformen nuestra vida y nuestro corazón. Jesucristo, por lo tanto, Él lo que hace es respaldar su palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios hace milagros. Ahí en Lucas, miremos ahí en Lucas, en Marcos 16:20. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, ¿y qué dicen? Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Con qué confirmaba Dios la palabra? Con señales, con milagros. Porque la palabra de Dios tiene poder. Esta palabra es confirmada con milagros. Tan solo que nosotros escucháramos la palabra con fe, creyendo, ya sería más que suficiente para que nuestra vida sea transformada. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede transformar. Esto es más que un simple libro. ¿Nosotros qué decimos? Es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, tiene poder. Recordemos también algo que ya sabemos, ahí en Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, ¿qué dice? Te saldrá bien, porque la palabra de Dios tiene poder. Dice que cuando los discípulos salían, lo único que hacían era predicar de la palabra, y Dios respaldaba la palabra ¿con qué dice? Con señales, con milagros. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso ahí que nos dice en Josué, que si esa palabra no se aparta de nosotros, no se aparta de nuestra boca, ni de día ni de noche, ¿qué va a suceder? Que todo lo que hagamos, dice, nos va a salir bien. Y en otras versiones dice, vas a tener éxito. Si yo quiero que las cosas me salgan bien, este libro, esta palabra, no se tiene que apartar de mí. Y sobre todo, la tengo que obedecer. Si yo obedezco, la madre de Jesús, que les dijo, hagan todo lo que Él les dice. Y ahora Jesús, ¿cómo nos habla? ¿O a través de qué? A través de eso, de la Biblia, de la palabra. Y sigue diciéndonos ahora entonces, hagan todo lo que Él les diga, y entonces sucederá eso que tanto nosotros estamos esperando. La palabra de Dios es respaldada con milagros y prodigios. No necesitamos gritar a exigir, es más, simplemente con que obedezcamos la palabra, ya todas las cosas nos van a salir bien. Y salirnos bien no significa que no vayamos a tener problemas. Y salirnos bien no significa que entonces en el día todo va a ser color de rosa. No, significa que aunque tengamos problemas, tenemos la esperanza de que también las cosas van a salir bien. Que aunque tengamos problemas en ese trabajo, en la casa, en el hogar, en donde quiera que sea, nosotros vamos a salir victoriosos.
a pesar del problema, a pesar de la dificultad. Los milagros y Jesús. ¿Qué pasa con Él? Jesucristo quiere hacer milagros, pero lo único que necesita es que tengamos fe. ¿Qué más necesitamos? Estar de acuerdo. Necesitamos ser obedientes, tener mucha confianza. Esta noche lo que Jesucristo quiere decirte: yo sé qué es lo que estás pasando, yo sé cuál es tu problema, yo sé qué es lo que tú estás viviendo. Lo único que yo quiero decirte es que pronto va a haber una solución. Lo único que necesitas es tener confianza, más que solamente creer. Ya diste un primer paso, ya crees en Cristo, ahora hay que tener confianza. Y de seguro que eso que nosotros estamos buscando va a llegar. No te preocupes, Jesucristo está tan interesado en hacer milagros como tú en recibirlos. Solamente que tenemos que confiar, tenemos que esperar. Y va a llegar, porque las cosas no son en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Jesucristo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Qué bueno que esta noche tú tomaras la decisión y dijeras: yo quiero ser parte de ese pueblo que Él está buscando. Ser un adorador, y no solamente alguien que anda atrás de un milagro. Adorémosle, amémoslo, y entonces Él va a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Ya lo ha hecho. El tan solo que ya hayamos salido de allá de ese mundo ya es un milagro. Que nuestra vida ya sea transformada ya es un milagro. Pero Él quiere hacer más. Él quiere seguir haciendo milagros. Solamente debemos tener confianza. Solamente debemos esperar. Y Él lo hará. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso.